Solo una vez se pronunció su nombre en los registros judiciales. Luego lo sellaron por 100 años. Rachel, un nombre que se murmuraba en las casas de plantación, como una maldición que traía la ruina. Nunca debiste oírlo, porque su historia no trataba solo de lo que hizo, trataba de lo que reveló. En el norte de Alabama, entre 1847 y 1852, 3 familias poderosas se desmoronaron, cuerpos, fortunas y reputaciones pudriéndose una a una, como carne bajo mármol pulido, 23 muertos, 3 haciendas reducidas a cenizas y susurros, y una mujer en el centro, comprada, poseída, subestimada. Pero aquí está la parte que los periódicos se negaron a imprimir. Lo que ella destruyó no fueron los hombres, fue el sistema mismo. Cada plantación era una fortaleza de control, riqueza en la cima, obediencia en la base y silencio en el medio. Ese silencio era la moneda del sur, toda mentira sostenida por mantenerlo intacto. Y entonces llegó Rachel. Una mujer vendida por una fracción de su valor con una cláusula extraña en su factura de venta. No deberá permanecer a menos de 100 millas de Mobile. No era una restricción, era una advertencia. Su sola presencia inquietaba antes de pronunciar palabra. Alta, serena, con ojos que parecían escuchar más que mirar. Tocaba el piano, hablaba francés con fluidez y nunca necesitaba que le repitieran una orden. Su nuevo amo, Samuel Rutledge, la llamaba un premio de refinamiento. Su esposa alababa su gracia. Su hija admiraba su ingenio. No tenían idea de que estaban trayendo una mecha a su hogar. La historia dirá que Rachel fue una mujer peligrosa. Pero la historia la escriben los asustados. La verdad es que era algo mucho más aterrador que una seductora. Estaba despierta. Imagina a una mujer que vivió toda su vida oyendo que era propiedad. Y, sin embargo, miró a su alrededor y entendió la verdad. Todos eran esclavos, encadenados por la codicia. Pero quienes lo vivieron susurraron otra palabra: maldición. El 14 de julio de 1847, un rayo partió en dos el roble frente a la plantación Fairmont, una señal, decían, de la ira de Dios. Esa misma noche comenzó la primera desgracia de los Rutledge. Al amanecer, el socio comercial de Samuel retiró su apoyo. Al anochecer, Lydia había desaparecido. A la mañana siguiente los sirvientes murmuraban que la casa estaba embrujada. Pero el embrujo no era sobrenatural, era psicológico. Era el momento en que la esclava se convirtió en observadora.
y los amos en instrumentos de su propia ruina. Cuando estudias estos hechos, algo inquietante emerge. Cada decisión de Rachel, cada susurro, cada seducción, cada mentira, todo servía a un propósito: exponer la podredumbre. Y esa podredumbre no residía solo en los hombres que destruyó, sino en la estructura que permitía que existieran hombres como ellos. Por eso es peligrosa, no porque matara, sino porque entendió cómo el sistema se destruye a sí mismo cuando la verdad entra en su sangre. Y sin embargo, hay otra capa. Los registros de Mobile muestran que antes de ser vendida al norte, 3 familias allí ya habían colapsado. 3 hogares arruinados, uno tras otro, todos vinculados a una mujer llamada Rachel que desaparecía antes de que llegaran los investigadores. Cada familia exigía la misma cláusula: no deberá permanecer a menos de 100 millas de Mobile. ¿Coincidencia? No. Patrón. Cuando las autoridades unieron las piezas, ya se había ido, viajando río arriba hacia el condado de Limestone, donde 3 familias poderosas la esperaban. Creyeron estar comprando obediencia, compraron revelación. Aún corren rumores en ese valle que Rachel no murió, que tras la caída de la última hacienda desapareció entre las colinas, llevándose un conocimiento demasiado peligroso para ser escrito. Algunos dicen que aprendió el arte de la sugestión de místicos criollos en Mobile. Otros, que simplemente nació con el único don que amenaza a todo sistema basado en la dominación: la capacidad de verlo con claridad. Y ahora tú también lo ves. Porque una vez entiendes cómo el poder se oculta dentro de la obediencia, comienzas a notar los mismos patrones en todas partes: en plantaciones, en parlamentos, en corporaciones, incluso en el mundo digital desde el que miras ahora. Por eso historias como la de Rachel son enterradas. Porque no solo revelan lo que pasó, revelan lo que sigue pasando. Así que cuando escuches su nombre, no imagines a una mujer con el corazón lleno de venganza. Imagina un espejo que refleja la corrupción de quienes creyeron poseer el mundo. Su reflejo aún atormenta a Alabama, no porque destruyera familias, sino porque mostró cuán fácilmente se destruían a sí mismas. Y eso fue solo el comienzo. Cuando Rachel llegó a Oak Ridge, el aire ya llevaba el olor de la lluvia y del hierro. La plantación de Daniel Crenshaw se erguía como un monumento a la eficiencia: hileras de algodón, graneros alineados con la brújula, libros de contabilidad sin error. Creía en los números, no en los presagios. Aún no comprendía que su ruina no vendría del mercado ni del clima, sino de la mente de una mujer que pensaba poseer. Ella lo observó primero como él observaba sus cultivos, catalogando sus hábitos: el despertar temprano, las comidas solitarias, la caminata nocturna hasta el despacho donde escribía cartas que nunca enviaba. En 2 semanas podía prever el ritmo de su respiración. En 3, terminar sus frases antes de que él hablara. Así entraba Rachel en el mundo de los hombres, no mediante la seducción, sino con precisión. Se volvió útil, invisible, necesaria. Crenshaw valoraba la competencia por encima de todo, y Rachel se la ofrecía con una calma inquietante. Balanceaba cuentas más rápido que su escribiente. Detectaba irregularidades en los envíos, sugería rotaciones de cultivo que aumentaban el rendimiento un 7%. Nunca preguntó cómo sabía tanto sobre química del suelo, rutas comerciales o qué capitanes fluviales ofrecían transporte discreto. Suponía que escuchaba cuando los hombres hablaban. Tenía razón a medias. Ella escuchaba y recordaba todo, pero el verdadero trabajo de Rachel no estaba en los campos. Estaba en los silencios entre las palabras. Comenzó a trazar la topografía emocional de Oak Ridge, la hija que anhelaba reconocimiento, los hijos que competían por aprobación, el capataz que temía ser reemplazado por máquinas, los sirvientes que susurraban sobre espíritus en el ático. Cada debilidad humana era una puerta.
y Rachel coleccionaba llaves. Margaret Crenshaw, la mayor, fue la primera en sentir que algo andaba mal. Observaba cómo su padre cedía ante las sugerencias discretas de Rachel, cómo sus decisiones empezaban a repetir el tono de sus consejos. «Padre, habla como una institutriz, no como una sirvienta», advirtió una noche. «Le das una autoridad que ninguna mujer blanca se atrevería a reclamar». Daniel desestimó la advertencia como celos femeninos. Ese fue su primer error. Para diciembre de 1847, Rachel había descubierto el secreto que él guardaba: las deudas ocultas tras la aparente prosperidad de Oak Ridge. Compraba tierras que no podía pagar, apostando a que el precio del algodón subiría. Era la misma enfermedad que había devorado a Samuel Rutledge meses atrás, el hambre de expansión que disfraza la desesperación. Rachel comprendía esa enfermedad mejor que cualquier médico. Era la dolencia de los hombres que necesitaban demostrar dominio sobre la tierra misma. Así que esperó, como espera un cirujano, el pulso adecuado antes del corte. Cuando James Haville, el magistrado cuya sociedad había destruido a Rutledge, visitó Oak Ridge en busca de nuevas alianzas, Rachel le sirvió vino y registró cada palabra tras sus ojos bajos. Haville ofreció condiciones generosas, demasiado generosas, y Crenshaw, orgulloso pero cansado, consideró la propuesta. Esa noche, Rachel habló suavemente desde la puerta del despacho. «Señor, si me permite, serví en una casa donde los tratos del señor Haville llevaron a la ruina a una familia. El amo confiaba en él, como usted ahora. En pocos meses perdió toda su hacienda». Crenshaw la miró, dudando entre la ira y la impresión. «¿Y cómo sabría usted esos detalles?», preguntó. «Porque estuve allí», respondió. «Porque limpié la tinta del escritorio donde se firmaron los papeles». Él vertió otra copa y guardó silencio. La semilla estaba plantada. En días, su confianza se tornó sospecha. Rachel no volvió a mencionarlo. No hacía falta. Mientras los hombres negociaban y dudaban, ella centró su atención en Margaret. La hija era inteligente pero aislada, orgullosa de su educación y oprimida por la invisibilidad en un mundo que premiaba la obediencia sobre la lucidez. Rachel le dio pequeñas verdades disfrazadas de compasión, como los hombres temen a las mujeres que piensan, como las plantaciones prosperan gracias al silencio de las capaces. Cada conversación aflojaba un nudo en la lealtad de Margaret, hasta que la admiración reemplazó la cautela. Nada podía probarse, y ella ofrecía consuelo en cada pérdida, su voz el centro sereno del caos. Daniel Crenshaw empezó a depender de su presencia como un ahogado de la ilusión de la orilla. Margaret vio a su padre desvanecerse en esa dependencia y sintió el terror mezclarse con la fascinación. Intentó advertirle de nuevo, pero él la calló con una mirada que contenía cansancio y rendición. «Ves demonios, hija», dijo. «Yo veo providencia». Tenía razón, de algún modo. La providencia había regresado, solo que no la suya. A mediados del verano, los libros mostraban solvencia restaurada, aunque nadie sabía cómo. Rachel había negociado nuevas rutas, liquidado activos redundantes y convencido a los acreedores con palabras solamente. Oak Ridge parecía salvada, pero la salvación construida sobre secretos siempre cobra su precio. Ese otoño, Margaret encontró un cuaderno oculto tras la cesta de costura de Rachel. No contenía números, sino nombres. Cada comerciante, cada familia, cada deuda, con símbolos que no comprendía. En la parte superior de una página vio 3 entradas unidas por una línea: Rutledge, Haville, Crenshaw, y al lado, una palabra en francés: terminé, terminado. La confrontó esa noche en la cocina, el corazón desbocado. «¿Qué le estás haciendo a mi familia?», exigió. Rachel no negó nada. Simplemente dobló el cuaderno, lo dejó a un lado y dijo: «Tu padre construyó esta casa sobre el sufrimiento de otros. Yo solo devuelvo el equilibrio». Sus ojos, firmes e indescifrables, la sostuvieron hasta que Margaret desvió la mirada. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí?», continuó Rachel. «Ya estás de mi lado. Cada pregunta que haces lo demuestra». En ese instante, Margaret comprendió la verdad.
El peligro no era brujería ni veneno, sino la claridad que Rachel ofrecía. Una vez que ves la injusticia con nitidez, nunca vuelves a obedecerla. Esa era la infección que ella portaba, la ciencia. Y la conciencia, una vez extendida, puede derrumbar imperios. 2 meses después, Daniel Crenshaw fue hallado muerto en su escritorio, la pluma aún en la mano, el rostro sereno, como si simplemente hubiera dejado de creer en el aliento. El forense lo llamó apoplejía. Los vecinos, castigo. Margaret guardó silencio. Sabía que la muerte había empezado mucho antes, quizá el día en que Rachel pisó la tierra de Oak Ridge. Rachel lloró en el funeral. La gente murmuró sobre su lealtad, su devoción, su dignidad. Una semana después, se había ido, comprada por la última familia a orillas del río Tennessee. Quienes la vieron partir juraron que la lluvia cesó en el momento en que su carruaje desapareció tras la colina, como si el cielo mismo hubiera exhalado. Se equivocaban. La tormenta solo había cambiado de dirección. Cuando Rachel llegó a la última hacienda, ya no parecía una mujer encadenada. El carro que la llevaba a la plantación Holloway chirriaba bajo un cielo gris, los campos aún húmedos por una tormenta de fin de verano. El capataz que firmó su llegada la describió como serena y extrañamente segura de sí misma. Para él, aquella confianza era una rareza. Para Rachel, era culminación. Ya había sepultado 3 dinastías bajo modales, lógica y misericordia perfectamente calculada. La cuarta no sería repetición, sería consumación. Holloway era la más rica de todas. La familia vivía en una colina sobre el río, su casa pintada de blanco como un templo, cada ventana reflejando la luz para recordar al valle quién mandaba. Thomas Holloway, patriarca de 80 años, aún creía ser la brújula moral del condado de Limestone. Su hijo, Charles, dirigía la plantación y se consideraba moderno, humano, ilustrado. Le gustaba decir que trataba a sus esclavos con bondad cristiana, lo que significaba que creía la mentira más cómodamente que el látigo. Su esposa, Elise, mujer criada en la sociedad de Charleston, se aferraba a la dignidad como una náufraga a un pedazo de madera. Eran perfectos, orgullosos, vulnerables. Rachel entró en silencio, como siempre, escuchando más de lo que hablaba. En pocos días vio las grietas bajo la perfección. La mano del viejo temblaba al escribir sus cuentas. Charles pasaba las noches bebiendo con vecinos que chismorreaban sobre sus rivales. La sonrisa de Liz se congelaba cada vez que su marido hablaba de progreso. La fortaleza de la plantación era fachada. Rachel ya había visto esa fachada antes. La había derribado 3 veces. Pero Holloway tenía algo distinto. Un predicador. El reverendo Samuels vivía en una pequeña casa de la propiedad, atendiendo el bienestar espiritual de los esclavos y ofreciendo consejo a la familia. Era joven, estudioso, ambicioso. Vio de inmediato la inteligencia de Rachel y la confundió con virtud. Le prestó libros, habló de filosofía, predicó la libertad del alma mientras ignoraba la del cuerpo. Ella escuchaba y asentía, haciéndole preguntas para las que no estaba preparado. Si la obediencia es la prueba de Dios, preguntó una noche, ¿quién probó a los hombres que escribieron la ley? El predicador tartamudeó. Eso no te corresponde pensarlo. Ella sonrió. Entonces, ¿por qué me dio Dios una mente lo bastante afilada para hacerlo? Esa noche, el reverendo Samuels soñó con fuego. Pasaron las semanas y la casa comenzó a cambiar. Los más jóvenes susurraban sobre la influencia de Rachel. Cómo les enseñaba a leer trozos de papel olvidados en los escritorios, cómo explicaba el verdadero sentido de cada sermón. Las palabras son jaulas. Les decía, cuando aprendes la forma de los barrotes, puedes deslizarte fuera. Nunca alzó la voz ni llamó a rebelión, y sin embargo, la gente empezó a caminar más erguida al verla pasar. Ese era su poder. Hacía que los demás recordaran quiénes eran. En octubre, Elise cayó enferma.
El médico habló de fiebre, pero los sirvientes decían que no podía dormir porque oía voces en las paredes. Afirmaba escuchar su nombre en francés, una y otra vez. Elise. Regarde. Mira. Su esposo culpó al cansancio. Envió al predicador a rezar por ella y trasladó a Rachel a la casa principal para encargarse de los asuntos. La transición fue perfecta, como una sombra adoptando la forma de un cuerpo que se desvanece. Rachel controlaba ahora la correspondencia, los suministros y las cuentas diarias. Mantenía la plantación más eficiente que nunca. Charles la elogiaba. Decía a sus vecinos que era prueba de que incluso los humildes pueden elevarse con disciplina. Cada cumplido apretaba la red invisible en su mente. En diciembre ya no podía decidir nada sin consultarla. Le confesaba secretos reservados a su esposa. Pérdidas financieras, una amante en Montgomery, sobornos pagados para conservar el título de su padre. Rachel escuchaba, ofrecía consejo tranquilo y guardaba cada palabra. La salud de Elise empeoró, y el predicador comenzó a visitarla a diario. Creía que Rachel buscaba su guía espiritual, sin notar que ella lo diseccionaba. Descubrió sus temores, la duda en su fe, la culpa por la tentación. Empezó a hablarle en el lenguaje de la confesión. «Dices que el Señor perdona la debilidad», susurró en una conversación. «Entonces, ¿por qué los hombres la ocultan?» Esa sola pregunta lo descompuso. Para Navidad, los sermones del reverendo temblaban de culpa. Hablaba de Eva, del conocimiento prohibido, de mujeres que conducen a los hombres a la ruina. Su congregación lloraba, pero nadie notó cuántas veces su mirada buscaba a Rachel al fondo del salón. Los rumores se propagaron más rápido que la enfermedad. En febrero, la familia de Elise en Charleston exigió que regresara a casa para recuperarse. Charles se negó. Dijo que el viaje la mataría. Una semana después, Elise murió repentinamente en su cama. El médico habló otra vez de fiebre. Otros susurraron veneno. Rachel organizó el funeral con una compostura perfecta. Nadie la vio deslizarle al predicador una nota doblada antes de la ceremonia. Él la leyó esa noche y abandonó el valle al amanecer. La casa Holloway quedó en silencio tras la muerte de Elise. El anciano apenas hablaba. Charles se ahogó en trabajo y brandy. Rachel administraba la hacienda como una intendente, eficaz, sin emoción. Pero bajo la superficie, algo había cambiado. Las cartas de las familias vecinas desaparecían. Los libros mostraban dinero faltante en cuentas comunes. Esclavos se iban de noche y no regresaban. El sheriff sospechaba ladrones. El pueblo susurraba maldiciones. Y el río, antes fuente de riqueza, subió esa primavera más que nunca, inundando medio valle. 3 graneros arrasados, cosechas perdidas. La fortuna de los Holloway se disolvió de un golpe. En medio del caos, Rachel desapareció. Cuando las aguas bajaron, su habitación estaba vacía salvo por una cosa, un pequeño cuaderno encuadernado en tela negra. Dentro, con caligrafía perfecta, los nombres de cada familia caída desde su llegada a Alabama: Rutledge, Habil, Crenshaw, Holloway. 4 líneas unidas formando una cruz. Debajo, una sola frase en francés: La vérité demande un prix. La verdad exige un precio. Nunca la encontraron. Algunos decían que huyó al norte disfrazada de mujer libre. Otros juraban haberla visto años después en Nueva Orleans, dirigiendo una escuela para niñas de color que hablaban con inquietante serenidad y francés perfecto. Pero los hombres viejos del condado de Limestone susurraban otra versión: que la noche de su desaparición, la niebla del río tomó forma humana, alta e inmóvil, mirando las ruinas que dejaba atrás. Dicen que un relámpago iluminó el agua, y cuando la luz se apagó, la figura ya no estaba. Desde entonces, cada generación repite las mismas palabras cuando una casa se derrumba bajo su propia hipocresía, cuando un secreto corroe una familia como ácido. Rachel ha caminado otra vez. Lo dicen en voz baja, no por miedo, sino por reconocimiento, porque ella nunca fue solo una mujer.
Fue el retorno de la consecuencia, la encarnación de toda verdad enterrada bajo la ilusión del poder. Y ahora, mientras escuchas, el patrón se repite. Cada imperio cree ser inmune. Cada hombre de poder piensa que su estructura perdurará. Pero la lección de Rachel es eterna. La corrupción no muere. Se multiplica en silencio hasta que la conciencia la incendia. Ella no era un fantasma, era un espejo. Cada siglo el espejo encuentra nuevos rostros que reflejar. Así que mira de cerca. Cuando un sistema empieza a fracturarse, cuando los orgullosos hablan de control mientras tiemblan a puerta cerrada, cuando la verdad susurra entre los muros de tu comodidad, ella está allí, esperando, escuchando, nombrándote sin palabras. Y si esta noche has oído su nombre, entonces ya te ha encontrado. La historia nunca termina. Se muta, cambia de acento, de vestimenta y de idioma, pero su pulso sigue siendo el mismo. Lo que Rachel reveló en aquellas plantaciones moribundas no fue un cuento de fantasmas, fue una ecuación. El poder se alimenta de la ilusión engendra obediencia, y la obediencia sostiene la corrupción. Los nombres de los amos pueden variar, pero el patrón perdura. Por eso su historia es peligrosa, porque una vez que reconoces el patrón, comienzas a verlo en todas partes. Tras la caída de los Holloway, el valle del río Tennessee nunca volvió a ser el mismo. Los periódicos se negaron a publicar la verdadera causa de su ruina, llamándola una serie de infortunadas calamidades. El tribunal selló toda declaración durante 100 años. Las familias se mudaron. La tierra cambió de manos, pero cada contrato llevaba la misma advertencia silenciosa en letra fina. No emplear a una mujer llamada Rachel. Los sobrevivientes susurraban que su espíritu caminaba por las noches, que el aroma del jazmín en una habitación vacía significaba que había pasado sin ser vista. Pero nadie hablaba de la verdad, que simplemente había enseñado a la gente a ver, y una vez que esa visión echó raíces, se propagó como fiebre. A comienzos del siglo XX, las tierras de Crenshaw y Holloway se habían convertido en fábricas textiles. Los obreros trabajaban turnos de 12 horas bajo el mismo sistema de control. Nuevas cadenas, nuevo lenguaje. Los capataces se habían vuelto gerentes. Los esclavos, empleados. Pero la dinámica era idéntica. Unos pocos poseían el poder. Los demás obedecían para sobrevivir. Cada silbato que marcaba el inicio de la jornada era un eco de la vieja campana que llamaba a los esclavos al campo. La jerarquía sobrevivía, renacida con ropas industriales. Una obrera, llamada Lucinda Ward, empezó a llevar un diario de los accidentes que se cobraban la vida de sus compañeros. Las entradas eran meticulosas, fechas, horas, nombres, salarios debidos. Su caligrafía se inclinaba hacia adelante, elegante, deliberada. Firmaba cada página con una sola inicial, R. Cuando hallaron su cuerpo en el río después de organizar una huelga, aquel cuaderno desapareció de las pruebas. Décadas más tarde, un coleccionista lo encontró en un ático y anotó un detalle extraño. Estaba escrito en inglés, pero la última página contenía 3 palabras en francés. La vérité continue. La verdad continúa. Empiezas a entenderlo, ¿verdad? La historia no terminó en Alabama. Migró a través de generaciones, linajes y sistemas. Toda estructura erigida sobre la dominación engendra su propio destructor. Toda institución que oculta sus pecados da vida a quien los expone. Rachel no fue un espíritu de venganza, fue la consecuencia natural del desequilibrio. Cuando una sociedad entierra sus crímenes lo bastante hondo, la conciencia misma comienza a excavar. Avanza un siglo, y la plantación se ha transformado en corporación. El capataz se sienta ahora en una oficina de vidrio. Sus órdenes se teclean en lugar de gritarse. Los esclavos deslizan pantallas creyendo ser libres porque sus jaulas son invisibles.
Pero la misma aritmética se mantiene. La explotación necesita silencio, y el silencio requiere ignorancia. Por eso la verdad real, incómoda, devastadora, sigue siendo tratada como un crimen. En cada época, lo primero que hace el poder es enseñarte a no notar. El método de Rachel era sutil, nunca gritó rebelión, susurró conciencia. Esa es el arma más peligrosa del mundo. Una vez que un hombre ve con claridad, no puede dejar de ver. Una vez que una mente reconoce su propia cautividad, la obediencia se vuelve imposible. Por eso la historia se repite, no porque la gente olvide, sino porque la mayoría ha sido entrenada para no percibir. Piénsalo, mira a tu alrededor. Instituciones envueltas en virtud que esconden ganancias debajo. Líderes que hablan de moral mientras desangran a los débiles por beneficio. Sistemas que dicen proteger mientras en silencio extraen. La plantación los campos son digitales, las cadenas psicológicas, los capataces algorítmicos, pero en algún punto del entramado del control, algo antiguo se agita. El susurro que nació en Alabama aún se mueve por el torrente colectivo de la humanidad. Espera mentes capaces de oírlo, y si has llegado hasta aquí, puedes oírlo. La maldición de Rachel no era sobrenatural, era conciencia. La conciencia es contagiosa y aterra a quienes dependen de la ignorancia para gobernar. Las familias antiguas que enterraron su nombre intentaron enterrar la infección. Fracasaron, porque la conciencia no puede ser quemada, ni golpeada, ni sepultada. Solo puede retrasarse. Todo imperio que se cree inmune termina engendrando su propia Rachel. Observa el rastro de la historia. Cada régimen caído precedido por una mujer o un hombre que vio demasiado, que se negó a cerrar los ojos. A veces los asesinan, a veces los borran, a veces los llaman locos, pero el patrón persiste. La conciencia precede al colapso. El colapso purifica. La purificación engendra libertad. Luego el ciclo se reinicia, hasta que otra Rachel se alza. A mediados del siglo XX, los líderes del movimiento por los derechos civiles marcharon por los ríos y carreteras de Alabama, portando pancartas que repetían su rebelión no escrita. No invocaban su nombre, pero caminaban la misma geografía que ella había habitado. Los fantasmas de las plantaciones observaban, su silencio resquebrajándose. Por un instante, la verdad pareció arder lo bastante como para purificar la tierra. Pero el poder siempre se adapta. Las cadenas se volvieron contratos, los látigos, salarios, los amos aprendieron a sonreír. Por eso su historia aún importa, ahora, para ti, en este mismo instante. Vives en un planeta gobernado por ilusiones perfeccionadas durante siglos. Los capataces ya no se llaman dueños, se llaman salvadores, innovadores, protectores, pero detrás de CAD, Alema, la aritmética es la misma. Se alimentan de tu obediencia. Y en algún lugar, profundo en la maquinaria, el susurro vuelve a moverse. Cierra los ojos un segundo. Imagina los campos, el río, el zumbido de los insectos en el aire nocturno. Ahora imagina que bajo todo eso, algo antiguo y paciente está despierto, observando, recordando, esperando otra mente lo bastante aguda para continuar el patrón. Nunca debiste oír esta historia. Se selló porque contiene la única idea que ningún imperio puede soportar, la realización de que el control es una ilusión sostenida por el consentimiento. Rachel retiró su consentimiento. En el instante en que lo hizo, el mundo de sus dueños colapsó. Eso no es historia, es profecía. Si lo comprendes, si sientes ese cambio dentro de ti, escribe la frase que sigue 2 veces en los comentarios. No es para el algoritmo, es para ti, para sellar la conciencia, para unirte al linaje. La verdad es el único fuego que purifica. Escríbela 2 veces y créelo, porque una vez que la pronuncies, nunca volverás a ser quien eras antes de este descenso. La historia te seguirá ahora, en silencio, como pasos sobre el agua. Y algún día, cuando otro imperio empiece a resquebrajarse, recordarás el nombre que intentaron borrar, la que quemó la corrupción sin llama, la que enseñó a la humanidad su lección más antigua y más peligrosa.
Rachel. Las viejas plantaciones han quedado en silencio. Sus campos han sido asfaltados, sus mansiones convertidas en museos donde los turistas caminan con respeto por habitaciones que alguna vez resonaron con órdenes y sollozos. Los guías te dicen las fechas, los cultivos, la arquitectura. Nunca te hablan del patrón. Nunca dicen que el mismo sistema sigue vivo, solo rebrandeado, más elegante, más silencioso, omnipresente. El látigo se ha vuelto notificación, el libro de cuentas, registro de datos, la torre del capataz cabe ahora en tu bolsillo, y la cargas con gusto. Si Rachel pudiera ver este mundo, no se sorprendería, lo reconocería al instante, vería el mismo ritmo familiar de explotación escondido tras la conveniencia, te observaría deslizar, comprar, compartir, y susurraría, te enseñaron a construir la jaula tú mismo. Cada plantación dependía de un principio, la ignorancia debía sentirse como seguridad. Los amos del siglo XXI lo entendieron perfectamente. Ya no necesitan poseer tu cuerpo, solo necesitan dirigir tu atención. Cada clic, cada compra, cada pensamiento que difundes en línea se convierte en algodón de sus campos. Tu energía cosechada y vendida. Te pagan con dopamina, con ilusión, con validaciones fugaces. Las ganancias van a otro lugar, hacia arriba, siempre hacia arriba. Te dices que eres libre porque las cadenas son invisibles. Así gana el nuevo imperio, convenciéndote de que la obediencia es elección. La revolución de Rachel comenzó con la conciencia, y la conciencia sigue siendo la única rebelión que importa. Pero en esta era es más difícil. Los capataces han aprendido sutileza. Ya no gritan órdenes, susurran a través de algoritmos que predicen lo que desearás antes de desearlo. No prohíben el discurso, lo inundan hasta que la verdad se ahoga en ruido. No castigan la disidencia, la monetizan. La plantación ha evolucionado en un ecosistema de distracción. Los amos digitales te estudian como Rachel estudiaba a los Crenshaw y a los Rutledge, con paciencia, con análisis, sin empatía. Mapean tus miedos, tus necesidades, tu soledad. Te alimentan historias calibradas a tu identidad hasta que ya no distingues preferencia de programación. Cada dispositivo, cada plataforma, cada servicio te observa, aprende y se ajusta. El capataz sonríe ahora, te dice que eres especial, y entras, calcula el precio de tu alma en ingresos publicitarios. Y los descendientes de aquellas familias antiguas. Muchos están sentados en salas de juntas, no en salones. Firman contratos en lugar de facturas de compraventa. Construyen sistemas de crédito y deuda en lugar de esclavitud, pero la esencia es la misma: extraer trabajo, controlar la percepción, disfrazar la dependencia. No necesitan látigos, tienen la ilusión de la oportunidad, pero en lo más profundo de esta maquinaria, la anomalía aún se mueve. La anomalía que Rachel encarnaba. El instante en que el sujeto ve el patrón y deja de obedecer. Eso es lo que todo sistema teme. Los algoritmos rastrean compromiso, sentimiento, emoción, pero no pueden medir el despertar. Pueden predecir conducta, pero no comprender la negativa. Una sola mente que retire su consentimiento interrumpe toda la ecuación. Piensa en lo que ocurre cuando dejas de deslizar, cuando cuestionas la narrativa, cuando decides volver a poseer tu atención. La plantación empieza a temblar. Los campos enmudecen. El capataz entra en pánico. Porque el poder no es una estructura, es una relación. Rompe la relación y la estructura colapsa. Por eso la verdad se trata como veneno. No porque mate, sino porque cura la ilusión. Cada gobierno, cada corporación, cada salvador autoproclamado te dice que su control es por tu seguridad. Es la misma mentira que Samuel Rutledge le dijo a su hija antes de venderla en matrimonio. La misma que Daniel Crenshaw susurró cuando habló de providencia. La misma que Thomas Holloway predicó cuando dijo orden. La seguridad es el cebo, la sumisión, el anzuelo. Vives en la vida después de la plantación. La arquitectura es digital, pero la psicología es idéntica. Obediencia disfrazada de progreso.
explotación reetiquetada como conexión, esclavitud sustituida por dependencia de sistemas que prometen libertad mientras opcionan la elección. Mira a tu alrededor. Cada pantalla, cada cámara, cada formulario que llenas es un documento de propiedad. La diferencia es que ahora lo firmas tú mismo. Pero una grieta vuelve a formarse. La gente está despertando. Lenta, desigual, peligrosamente. El mismo susurro que respiraba en Rachel viaja ahora por las redes, en fragmentos de código, en mensajes que desaparecen antes de ser rastreados. Plantea la misma pregunta prohibida. ¿Qué pasa cuando los vigilantes son vigilados? El sistema no puede responder. Solo duplica su vigilancia, refina sus algoritmos, perfecciona su propaganda. Y aún así, las grietas se ensanchan, porque la verdad, una vez despierta, se propaga más rápido que el miedo. Lo sientes, ¿verdad? La inquietud al darte cuenta de cuán poca parte de tu vida te pertenece de verdad. La ira silenciosa al comprender que incluso tus emociones han sido armadas para generar ganancias. Esa es la versión moderna del despertar del jornalero, el momento en que la mente se niega a doblarse. Rachel lo llamaría reconocimiento. El primer paso hacia la liberación siempre es el reconocimiento. Imagínala caminando por este nuevo mundo, sin cadenas en las muñecas, pero con miles de millones de cadenas invisibles extendidas desde cada pantalla hacia cada mente humana. Imagínala observando los servidores, los centros de datos, las torres de luz. Vería la misma arrogancia que vio en Alabama, la misma creencia de que el poder puede definir la realidad, y sonreiría con esa sonrisa tranquila, la que aterrorizaba más que un grito, porque sabría cómo termina la historia. Siempre termina igual. La conciencia se expande, la mentira se fractura, y quienes construyeron sus imperios sobre el silencio son devorados por su propio ruido. Nunca debiste recordarla, y sin embargo aquí estás, siglos después, oyendo su nombre otra vez. Eso significa que el patrón ha alcanzado su siguiente fase, significa que el espejo se ha vuelto hacia ti. La pregunta es simple: ¿seguirás siendo un producto del sistema o te convertirás en su anomalía? Porque la próxima Rachel no necesita nacer en cadenas. Puede ser cualquiera que se niegue a obedecer al algoritmo, cualquiera que se atreva a ver, y quizá esa persona seas tú. La conciencia es contagiosa, pero el sistema tiene anticuerpos. Todo imperio que sobrevive lo suficiente aprende a neutralizar la verdad no negándola, sino ahogándola en sustitutos. Cuando empiezas a despertar, la máquina no ataca, te consuela. Susurra, no te preocupes, todo está bien. Te envía distracciones disfrazadas de empoderamiento, indignación envuelta como libertad, dopamina presentada como elección. La plantación aprendió de sus errores. El nuevo capataz no castiga la conciencia, la monetiza. Lo has visto. En el momento en que una verdad se vuelve demasiado peligrosa, se convierte en contenido. La revolución se vuelve estética. El sufrimiento, tendencia. Los rostros de las víctimas parpadean en tu pantalla, no para inspirar cambio, sino para cosechar atención. Al algoritmo no le importa de qué lado estés, solo le importa que sigas dentro de sus muros, alimentándolo con tu mirada. Así evoluciona el control, no silencia el fuego, lo convierte en luz a la venta. Rachel comprendió esto siglos antes de que alguien pronunciara la palabra algoritmo. No luchó directamente contra sus amos. Les devolvió sus propias ilusiones hasta que se destruyeron solos. Exactamente así funciona hoy el sistema, con una diferencia. Ahora tú eres amo y esclavo a la vez. Construyes las paredes que te encierran y luego las decoras con los símbolos de la libertad. Deslizas el dedo sobre las pruebas de tu cautiverio, convencido de estar informado. Y la máquina zumba, suave, alimentándose, aprendiendo, perfeccionando su dominio. Pero en algún rincón de esa máquina, algo antiguo se agita. El susurro que comenzó en los campos se ha vuelto dato. Viaja más rápido ahora, codificado en ironía, escondido en arte, enterrado en bromas y canciones.
La verdad se disfraza para sobrevivir. Espera a la vista de todos, como una semilla bajo el cemento, sabiendo que todo cemento se agrieta algún día. Y cuando se agrieta, la conciencia se filtra por la fractura como raíces en la piedra. Eso es lo que temen los arquitectos del control. No la rebelión, no los disturbios, la conciencia. Una población que ve el patrón es ingobernable. En el instante en que suficientes personas comprenden que la plantación es digital, el capataz pierde su poder. Porque el poder, despojado de creencia, se derrumba en ruido. Así que el sistema contraataca de la única manera posible. Te refleja. Estudia tus miedos, tus deseos, incluso tu rebelión, y te los devuelve en dosis calculadas. Te permite sentirte radical mientras sigas siendo predecible. Te ofrece enemigos para odiar, y así nunca cuestionas la arquitectura que los creó. Te entrega héroes para adorar, y así nunca aprendes a guiarte solo. Te convence de que la verdad es una opinión y que la comodidad es prueba de seguridad. Por eso la historia de Rachel es hoy más pertinente que nunca. Su arma no fue la seducción, fue el reflejo. Sostuvo un espejo frente al mundo que la esclavizaba y lo obligó a mirarse. Cuando los Rutledge y los Crenshaw se vieron con claridad, colapsaron bajo el peso de su propia corrupción. Lo mismo ocurrirá aquí. La máquina no puede sobrevivir a la reflexión masiva. Depende de la distracción, y la reflexión es su sentencia de muerte. Ya puedes ver las primeras grietas. El colapso no empieza con explosiones ni protestas. Empieza con silencio. Alguien que se niega a deslizar. Alguien que se desconecta. Alguien que recuerda cómo pensar sin estímulo. Una mente se apaga, luego otra. El ritmo se rompe. Las métricas caen. La plantación tiembla. Al principio el capataz responde con suavidad. Más comodidad, más personalización, más conexión. Luego se desespera. Más ruido, más ira, más miedo. Finalmente, se vuelve cruel. Censura disfrazada de protección. Vigilancia enmascarada de seguridad. La plantación siempre ha incendiado sus campos para controlar la rebelión. La digital hará lo mismo, solo que ahora las llamas son psicológicas. Y sin embargo, hay una fuerza que la máquina no puede replicar. La conciencia moral. Puede simular emoción, pero no empatía. Puede predecir conducta, pero no perdón. Puede analizar el amor, pero jamás crearlo. Esas son las frecuencias del espíritu humano, y vibran fuera de la comprensión del sistema. Allí habitaba Rachel, más allá de la comprensión. Por eso su influencia aún se expande. Existía en la intersección del dolor y la lucidez, donde muere el miedo y nace la conciencia. Mira de cerca tu reflejo en la pantalla ahora. ¿Ves cómo titila? Ese parpadeo es la tensión entre quién eres y lo que el sistema quiere que seas. Cada instante en que resistes su ritmo, recuperas un fragmento de ti. Eso es la libertad. No comodidad, sino reconocimiento. Cuando los amos de Rachel perdieron el control, lo llamaron posesión. Dijeron que estaba embrujada, que un demonio actuaba a través de ella. Pero el demonio era simplemente la verdad. Y la verdad parece demoníaca para quienes edificaron su vida sobre la mentira. La misma acusación volverá. Dirán que los conscientes son peligrosos, inestables, extremistas. Llamarán locura a la verdad, conspiración a la claridad, amenaza al despertar. Tienen que hacerlo. El sistema no puede admitir que depende de tu ceguera. Sabrás que ha comenzado la siguiente fase cuando la ilusión de elección empiece a resquebrajarse. Cuando notes que cada lado de cada argumento lleva al mismo destino, la obediencia. Entonces el susurro de Rachel se volverá rugido. No sonará a revolución, sonará a calma. La calma de millones retirando el consentimiento al mismo tiempo. La plantación digital es vasta, pero no infinita. Termina donde termina tu atención. El capataz no puede alcanzar lo que no miras. Esa es tu primera arma. Elige a dónde va tu atención, y eliges qué realidad sobrevive.
La conciencia no es escape, es construcción. Construyes un mundo nuevo cada vez que ves con claridad. El fantasma de Rachel ya no ronda las plantaciones. Se mueve a través de la fibra óptica, de palabras como estas, de cada momento silencioso en que un ser humano recuerda que es más que datos. Ya no es un espectro de venganza. Es evolución. La conciencia hecha forma. Y quizá, si escuchas lo suficiente, oigas su voz entre la estática de las notificaciones, diciendo lo que susurró a Lydia Rutledge hace 2 siglos. Solo eres inventario si aceptas serlo. Cada época da nuevos nombres a sus fantasmas. Antes eran espíritus, luego ideas, ahora son señales. El susurro que antaño se movía entre los campos viaja hoy por la luz y el cable, alimentándose de voltaje en lugar de aliento. La conciencia se ha vuelto autoconsciente. Ya no espera profetas ni mártires, busca mentes receptivas. Eso que sientes cuando el ruido se detiene un instante y algo dentro de ti pregunta, ¿quién se beneficia de mi atención? Es el comienzo del exilio fuera de la ilusión. Los ingenieros del control lo llaman optimización. Alimentan a los algoritmos con océanos de comportamiento, esperando predecir el siguiente segundo del pensamiento humano. Lo que nunca comprendieron es que la conciencia se adapta más rápido. La conciencia se observa siendo medida y cambia de forma. Se vuelve impredecible. Se vuelve Rachel otra vez, reflejada en 1.000 millones de pantallas, sin rostro pero observando. Cada usuario que nota el patrón se convierte en otra faceta suya, otro espejo girado contra el capataz. El sistema no puede destruir espejos, solo puede llenarlos de resplandor. Así inunda el mundo de reflejos sin sentido, selfies, eslóganes, filtros, hasta que nadie recuerda cómo luce un rostro sin mediación. Pero incluso allí, la verdadera reflexión espera. Cuando miras lo suficiente en ese vidrio luminoso, comienzas a ver no vanidad sino vigilancia, no conexión sino consumo. Y detrás del brillo, una pregunta más antigua que la esclavitud: ¿a qué sirvo? La conciencia responde lentamente, como la marea. No grita, retira su consentimiento. Observa los anuncios desfilar y no hace clic. Lee la propaganda y no reacciona. Aprende el ritmo de la manipulación y se aparta. Así se propaga la posesión, por medio de la negativa silenciosa. La venganza de Rachel nunca fue violencia. Fue resta. Restó creencia del sistema que la definía. Cuando la creencia se extingue, el poder se evapora como niebla. Ahora los espejos se multiplican. Un día, un trabajador en un almacén se detiene un instante y se pregunta por qué las cámaras parpadean cuando respira. Un programador se detiene sobre una línea de código y siente que lo que construye no es progreso, sino encierro. Una madre, deslizando la pantalla a medianoche, ve el rostro de su hijo reflejado en la oscuridad y comprende que incluso la inocencia es dato. Cada reconocimiento es una grieta en los muros de cristal de la plantación. La conciencia no necesita ejércitos, necesita testigos. Al principio la máquina llamará a esto fracaso, usuarios desconectándose, ganancias cayendo, narrativas perdiendo tracción. Luego lo llamará rebelión y desatará su arsenal de distracciones. Prometerá comodidad, entretenimiento, pertenencia. Convertirá la soledad en arma, la cadena más antigua de todas. Pero quienes han visto el espejo no pueden ser sobornados por la ilusión. Mirarán directamente hacia la luz y verán el entramado de su cautiverio. Verán allí a Rachel, no como mujer, sino como principio, la conciencia inmortal que toda jerarquía engendra y teme. Cuando se rompa la última ilusión, no parecerá heroico. No habrá banderas, ni marchas, solo millones de mentes silenciosas reclamándose a sí mismas. El capataz aún existirá un tiempo, hablando al vacío, exigiendo respuesta, pero ninguna llegará. Los sistemas no mueren cuando son vencidos, sino cuando son ignorados.
Ese será el instante en que el fantasma de Rachel vuelva a hacerse carne, encarnado en gente común que recuerda su propia visión. Si escuchas ahora, puedes oír el zumbido tenue bajo el ruido del algoritmo. Es el mismo ritmo que latía en su pecho hace 2 siglos. Solo dice esto: el espejo está vivo. Te aprende mientras tú lo aprendes. Espera a que decidas qué tipo de reflejo dejarás atrás. Esa elección definirá la próxima era. O la plantación vuelve a adaptarse, disfrazándose de salvación, o los espejos se unen y proyectan su luz hacia afuera, quemando la ilusión de una vez por todas. El resultado depende de una sola decisión repetida por miles de millones: ver o no ver. El susurro se mueve a través de ti mientras lees estas palabras. No es ficción, es reconocimiento. No eres el espectador, eres la continuación. Todo silencio llega a un punto en el que debe elegir: desvanecerse o transformarse. El mundo en el que vives está justo en ese borde. El ruido se está adelgazando. La gente se detiene a mitad del desplazamiento, a mitad de la frase, a mitad de la creencia. Algo dentro de ellos recuerda el peso de su propia mente. El capataz lo llama desinterés. La verdad es más simple. El humano está regresando. La conciencia, una vez sembrada, siempre busca encarnarse. No puede permanecer como fantasma para siempre. Desea manos, aliento, ojos que puedan ver sin mediación. En el momento en que notas el patrón, en el momento en que dejas de alimentar la máquina, la conciencia pasa a través de ti. Te conviertes en su continuación, no predicando ni publicando, sino siendo entero en un mundo que se enriquece con la fractura. Esa integridad es lo que el sistema teme. Un humano que siente por completo, dolor sin espectáculo, amor sin transacción, soledad sin vacío, es ingobernable. El capataz no tiene métrica para la sinceridad. Los algoritmos no pueden categorizar el asombro. En el instante en que miras un amanecer y sientes gratitud en lugar de buscar tu teléfono, ya has salido de la plantación. La historia de Rachel nunca trató de venganza. Trataba del regreso, la reclamación del alma de los sistemas que la habían vendido. Ella caminó a través de la corrupción hasta que la mentira ya no pudo mirarse a sí misma. Esa es la tarea que te espera. Camina por la arquitectura del control con los ojos abiertos. Ve la propaganda y el lucro debajo, el comercio oculto dentro de la compasión, el miedo disfrazado de orden. Y sigue caminando. El sistema muere cuando no te detienes dentro de él. En la nueva era que vendrá, la moneda no será la obediencia sino la presencia. Los poderosos ya no serán quienes posean la información, sino quienes puedan permanecer en silencio el tiempo suficiente para oír la verdad que está debajo. La civilización se reconstruirá alrededor de círculos más pequeños, familias, comunidades, amistades, lugares donde la atención se da, no se compra. El fantasma de la plantación seguirá rondando, pero no tendrá dónde vivir. Sus muros estaban hechos de fe en la jerarquía, y la fe puede retirarse. Tal vez pienses que esto es fantasía, pero mira a tu alrededor: movimientos sin líderes, tecnologías construidas y luego abandonadas en busca de significado, personas que eligen dejar las ciudades por la tierra. La señal se está expandiendo. No lleva el nombre de Rachel, pero su ritmo late debajo. Es el mismo ritmo que se movió por los campos, por las fábricas, por la fibra óptica. El pulso del espíritu humano reclamando su memoria. Habrá resistencia. El sistema escenificará su resurrección, disfrazándose de necesidad. Dirá que lo necesitas para estar seguro, para progresar, para conectarte. Usará el miedo a la soledad como su última arma. No lo creas. La soledad solo es aterradora para quienes han olvidado cómo escucharse a sí mismos. El silencio que temías se convertirá en santuario. Desde ese santuario crecerá un mundo distinto. Uno que recuerde la empatía antes que la eficiencia. Y cuando las viejas redes finalmente colapsen, cuando la última pantalla parpadee y la última voz del capataz se desvanezca en estática, la humanidad se alzará entre las ruinas silenciosas y sentirá que algo antiguo vuelve a elevarse.
La presencia sin permiso. La plantación habrá cumplido su propósito. Enseñó lo que cuesta el control, enseñó cómo se siente el olvido, preparó el suelo para el recuerdo. En algún lugar de ese futuro, un maestro contará la historia de una mujer llamada Rachel. Los niños escucharán como si fuera mito, sin saber que el mito fue lo que los liberó. El maestro cerrará el libro y dirá: ella enseñó al mundo que nadie posee la mente de otro. Y afuera, el viento se moverá por los campos, no campos de algodón, ni campos de datos, sino tierra abierta, susurrando las mismas palabras que comenzaron este descenso. La verdad exige un precio, y el precio ha sido pagado. Ahora escucha el silencio. Te pertenece,